Bien, hoy cuando presenté el programa usted habrá notado el entusiasmo que pongo cuando hablo de Chejov. Tengo un perro, usted sabe que tengo un perro que se llama Chejov, le decimos Cheje, claro, y sobre todo por el espectáculo de Marcelo Savignoni, que es extraordinario, en mi opinión, y vuelvo a decirlo, sé que es reiterativo, pero le digo, vaya a la carpintería y encuéntrese con esto que para mí es puro teatro, ensayo sobre la gaviota. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Marcelo Savignoni, ¿bien? Bien, un ¿Cómo se gusto. pronuncia bien tu nombre? Savignoni. Savignoni. Sí, sí, así. Perfecto. Y a vos tengo ganas de decirte Nina, pero no sos Nina, ¿no es cierto? Sos Belén Santos, que es tu personaje. Sí, exacto. Para mí el más valiente, Sí. aunque alguien me decía, bueno, pero le fue mal. Pero está bueno que uno le vaya mal si hace... Si va tras sus sueños. Exacto. ¿No? Si hace lo que desea, ¿no es cierto? Tal cual. Y Mercedes Carbonella. ¿Carbonella? Sí, ¿Cómo Carbonella. estás? Bien. Muy bien. ¿Tu ¿cómo personaje? estás? Mi personaje es Petra, una versión femenina de ese Zorín original de Chejov. Así que ahí creando, tomando la esencia de Zorín, pero desde un lado femenino. Este es un lado femenino. Marcelo, ¿qué pensaste cuando haces ensayos sobre gaviota, Vania, le agregas música, le agregas un trabajo sobre los cuerpos muy revolucionario? Para mí, esto no tiene nada que ver con el famoso tedio chejoviano, ¿no es cierto? Más bien con lo contrario. Contame. Y pensé en cómo ese autor se transformaba en mi presente, cómo me permitía hablar del teatro que quiero contar, del teatro que me conmueve, de la sociedad que estamos atravesando, de cómo vincularnos a lo esencial más que a la superficie, digo, al tedio como una forma sin contenido. Entonces al contenido, y eso me fue llevando a transmutarlo, a llevarlo a la acción, al cuerpo, ¿no? Poder contar a través del cuerpo lo esencial, el sentido, el dolor. Marcelo, es muy importante la música en el espectáculo. Contanos sobre esa música que elegiste y por qué esa música. En principio la búsqueda empieza bastante intuitiva. Cuando aparece Tennessee Williams como Mirada sobre la gaviota, aparece el idioma inglés y entonces empieza a venir el rock. Y aparece Lou Reed. Y eso provocó la construcción del lenguaje escénico, la posibilidad de la música como un portador de la imagen, como la apertura a lo sensorial de parte de, es decir, el cuerpo acompañado de una música que trasciende lo que se está diciendo, que encuentra el subtexto en la acción. Trabajaste con los dos textos, con el texto de Chejov y con el cuaderno de Trigorin, ¿es así? Exacto, sí, fui como eligiendo, pero poco a poco la mirada de Tennessee Williams se empezó a instalar cada vez más sobre la misma gaviota. Es como que le otorgaba un grado de pesimismo y un juego sobre el dolor que no estaba tan visto para mí al investigar a Chejov. Es decir, siempre me interesó Chejov, me inspira, me apasiona. Pero la mirada de Tennessee Williams era como la voz de otro gran artista que veía de una forma más profunda al mismo Chejov. Qué difícil, Belén, el problema de la felicidad, ¿no es cierto?, para estos personajes. Y yo digo, hay gente que discrepa conmigo, yo digo que el tuyo, tu personaje, finalmente se juega por su deseo. ¿Cómo lo ves vos a esto? Sí. No le va bien. Que, tal cual, no le va bien, pero ella va, como dije antes, tras sus sueños, tras su amor, su sueño de ser actriz, su amor hacia Trigorin. Y no le va bien, pero sin embargo vuelve y sigue siendo feliz dentro de eso, ¿no? ¿Por qué los personajes están tan relacionados con la infelicidad para vos? Los personajes de Chejov. Por ejemplo, Masha dice que se casa con Medvedenko y no lo ama. Digo, generalmente uno cuando se casa con alguien tiene la costumbre de amar a esa persona, ¿no es cierto? Totalmente. Estar enamorado, algo te pasa. Ella de entrada dice que no, que se casa pero sin amarlo. ¿Qué pensás vos de eso y cómo lo relacionás con el mundo contemporáneo? Yo creo que hay mucho de eso, o sea, hay mucha gente que es así, que se resigna a la infelicidad por no querer por ahí jugársela un poco más, pero me parece que en definitiva
no está bueno eso, no sé. Claro que no, por supuesto. Mercedes, vos hablabas de un personaje masculino en un cuerpo femenino. ¿Podrías explicarlo? Bueno, cuando apareció la propuesta de Marcelo de hacer Sorín, digamos... Explica quién es Sorín. Sorín es el hermano de Arkadina, en la versión original. De Irina, en la versión original de Chekhov. Es un hombre que está resignado a vivir en el campo, un lugar que no le gusta. Queda como al cuidado de Kostia, el hijo de Irina. Y también es alguien que no se jugó, digamos. Yo escuchaba lo que decía Belén Nina y vos planteabas esto de la felicidad. Me parece que Nina es la única que corre riesgos, digamos, la que se anima a correr el riesgo de la vida. El resto me parece que somos todos personajes que decidimos no cambiar. Ahora, vos fíjate que ese es un momento, pensemos que Chekhov murió en 1904, donde no hay libertad sexual, donde se vive de una manera muy aislada por momentos los personajes chejovianos. Hoy ocurre lo contrario. Sin embargo, la infelicidad es casi producto del imperativo de felicidad. Como que vos tenés la obligación de ser feliz. ¿Qué pensás? Me parece que sí, y hay como una especie de cánones instalados que hacen a la felicidad. Me parece a veces como que Chekhov, Tennessee Williams nos plantean algunos elementos muy concretos de por qué se es infeliz, de por qué está ese paroxismo de la felicidad y tan lejana siempre, tan inalcanzable, y qué cercana está a la posibilidad de encontrar esa felicidad que es mucho más simple, mucho más concreta. Me parece que hay algo como muy provocador de parte de estos autores que nos enseñan a ver a estos sobrevivientes y nos dicen, ¿qué pasa si ustedes viven? Ahora, vos fíjate que vos, que sos un tipo contemporáneo, tomás estas obras, quiere decir que estas obras siguen diciendo y hablando al tiempo presente. Sí, ¿no? Y a pesar de que el tiempo avance, que la tecnología avance, hay algunos temas que nos van a seguir conmoviendo con la misma intensidad que hace un siglo atrás, o más, ¿no? Si hablásemos también de Shakespeare, ¿no? El ser o no ser lo podríamos decir hoy y estaríamos diciendo, che, qué bien escrito. Cuando los cuerpos se agitan en tu obra, que para mí es un dato importante, ¿es porque la palabra no puede decir todo lo que dice el cuerpo? ¿Cómo lo ves? Sí, hay algo del interior que se deja ver en las partes de las coreografías, en las partes del movimiento, como que trasciende la palabra un poco el cuerpo y puede reflejar el interior, como este movimiento que hay mucha gente que salgo de la obra y me dice, qué lindo este movimiento, lo sentí yo en el cuerpo. Y es solamente un movimiento, pero refleja evidentemente no solo para nosotros, sino también para el que lo ve, un mundo interior. Es probable que sea tu primer Chekhov, ¿es así? Sí. Tu primer Chekhov. ¿Qué te pasó con Chekhov cuando leíste Chekhov? Me pasó que la primera lectura parece una historia como simple. Como vos dijiste en la nota que escribiste, como, bueno, hay un trío amoroso, acá hay otro trío amoroso, o sea, lo lees y hay como una primer capa. Y después trabajando con Marcelo empezamos a entrar en la superficie y a ver qué pasa después de esas capas. ¿Qué hay detrás? Claro, qué hay detrás. Y esto que te digo de las coreografías también sirvió, a mí me abrió mucho el interior y el buscar también el interior de los personajes y qué dice, además de ese texto que dice, bueno, qué hay debajo de eso. ¿Cuándo actúan? ¿Cuándo puede ir el público a ver? ¿Los domingos? Pueden venir todos los domingos, 20:30 en la Carpintería, Jean Jaurès, 858. Sabe de memoria, una maravilla. No. Muy bien. Muy bien. Te estás convirtiendo en un referente central en nuestro teatro. ¿Lo vivís así? Y lo vivo, sí, empiezo a entender que hay algo que estoy aportando, hay algo que está involucrando al público en lo que hago. Estoy como muy feliz con lo que va empezando a aparecer como búsqueda, como una certeza de algunas cuestiones. Lo felicito otra vez más. Muchas gracias. Muchas gracias y a usted le digo, no deje de ir. Ya es la segunda vez o tercera que lo digo. No deje de ir. Cambio de tema y me voy a saludar a un doctor en historia que ha escrito un libro
para mí apasionante, del que aprendí mucho. Y no sé si te dijeron, Gabriel Di Meglio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Te dijeron que escribís como un novelista? No, gracias, no. Bueno, No. en general siempre en cada libro trato de que el tono pueda ser, o sea, jugar en el puente ese entre lo académico y un tono que no sea para académico, ¿no? O sea, pero bueno, uno intenta, después... Pensaba cuando terminé de leer el libro qué personaje fascinante es Dorrego. De verdad. Me acuerdo del Loco Dorrego, un libro de Hernán Brienza. Yo no sé si es loco, pero es impetuoso, es diferente, arrasa con todo, desobedece, Sí. logra a través de pelear en la guerra ser un gran militar, pero no a través de en un escritorio. Esto todo lo aprendí de tu libro, te aclaro. Sí. Lo logra a través de batallas, ¿no es cierto? ¿Qué pensás del personaje? Bueno, es un personaje efectivamente con una vida muy intensa, ¿no? Es decir, yo llegué a él porque, bueno, todas mis investigaciones anteriores eran sobre la participación popular en Buenos Aires y él es un líder popular. Entonces llegué por ese lado, pero al intentar hacer la historia del líder popular me encontré con muchas facetas y lo interesante que es, yo nunca había hecho una biografía, ¿no? Que es el cambio de una persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, este joven revolucionario, parte de una generación de revolucionarios jóvenes que tratan de transformar su realidad de manera brutal, ¿no? Y que se lanza a una aventura, dejar la carrera de abogado para ser militar, algo que no sabía hacer, y lo único que sabía era ir adelante en la batalla para que su valentía lo hiciera reconocido por los otros, ¿no? Que era en un ejército muy poco profesional, era lo único que valía. También un joven porteño bastante petulante al principio, ¿no? Muy impetuoso, insubordinado, etc. Cómo desde ahí se va transformando lentamente en un político muy hábil y finalmente en un gran estadista, en el sentido que logra, es el único que intentó armonizar a Buenos Aires con las provincias en el ocaso de su vida, ¿no? Y en ese sentido, en una vida bastante corta a nivel político, me parece que es muy interesante las facetas del personaje, ¿no? Cómo va cambiando de manera muy brusca, ¿no? El Dorrego de 1810 y el Dorrego de 1828 parecen dos personas distintas. La idea del exilio, uno dice el exilio en esa época, y Dorrego viaja a Estados Unidos, Sí. que es como hoy para mí viajar a Marte más o menos, ¿no? Sí, parecido. Pensá en ese momento, Sí, que se hacía todo a caballo. El segundo exilio en Uruguay, ¿no es Sí, cierto? exacto. En Montevideo. Y después esta muerte, que en tu libro aparecen como hipótesis los ingleses, los franceses, pero que no es lo que vos tomás como hipótesis, sino No. lo que vos decís que se ha dicho sobre el tema. Y hay algo que me impactó mucho, pero mucho, por eso te dije novelista, la forma en que es fusilado, en una hora. Intímole, dice el texto casi de memoria, intímole que en una hora Debe será morir. fusilado, ¿no es cierto? O que intímole que en una hora debe morir. Las cartas a las hijas, Sí. en ese momento. Hacen llorar. Sí. Claro, Sí. que da son conmovedoras. Sí. Y Rosa, si es verdad, que no lo sé, bueno, si es verdad, si lo decís vos, es verdad, que lloró en el sepelio. Sí, algunos lo vieron como una actuación, digamos, para heredar la popularidad de Dorrego, otros lo ven como algo genuino. Eran dos personajes que no se querían mucho, pero eran aliados políticos, ¿no? Parte del heterogéneo federalismo de Buenos Aires. Y ahí la pregunta, que por supuesto está en tu libro, tampoco está en tu libro, sino, bueno, ¿por qué Lavalle Lo fusila. Lo fusila en Navarro? ¿No es Sí. cierto? ¿Estuviste en el lugar donde lo fusilaron? Sí, fui. ¿Y qué hay? Hay un monumento que hicieron en la década del 70, pero yo creo mucho en eso de cuando uno recorre los lugares sobre los que investiga, ¿no? Es decir, porque para tratar de Para mí es central. pega así. Claro. Y bueno, efectivamente son lugares donde algo se genera, ¿no? Es decir, yo creo que ese fusilamiento fue uno de los episodios más significativos de la historia argentina, ¿no? No solo porque es la primera vez que se mata a un mandatario en ejercicio, por un grupo que había creado una serie de instituciones que ese mismo grupo rompe por no estar de acuerdo con la política de este gobernador, que era Dorrego, pero además por lo que generó una guerra civil, ¿no? Un levantamiento popular en toda la provincia de Buenos Aires que termina finalmente con el dominio unitario. Es decir, los unitarios a través del acto que hicieron para terminar con el predominio federal, o con la amenaza que ellos veían del predominio federal, generaron en realidad su propia ruina, porque el sacrificio de Dorrego llega finalmente a la derrota unitaria en 1831, ¿no? Después de esa gran guerra civil. Vos citás a Tulio Alperindongui, Sí. gran historiador que ha estado en este programa, que lamentablemente lo hemos perdido. Sí. Lo citás y Tulio parecería ser que dice, yo no lo he leído, sino que leí tu libro,
que no tenía más lugar Dorrego en ese momento. Sí. O sea, en el momento que lo fusilan, no tiene más espacio, ¿es así? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, ahí Alperín toma la hipótesis de Sarmiento, ¿no? Sarmiento dice, bueno, Dorrego no cabía, porque en ese esquema falaz, pero tan efectivo en la época de civilización y barbarie, ¿no? Era el bárbaro civilizado, es decir, era liberal, urbano, un político de la ciudad como cualquier unitario, pero era federal. Entonces no cerraba en el esquema. Alperín un poco toma esa hipótesis de nuevo, ¿no? Es decir, dice, no tenía lugar entre lo que verdaderamente importaba, que eran los caudillos rurales, y el ejército unitario, ¿no? Y yo creo que no es así, creo que justamente lo que lo lleva al asesinato es su éxito como político. Es decir, el hecho que había logrado enfrentar, él asume la gobernación en un momento de crisis total, crisis económica feroz, guerra con Brasil y sobre todo también enfrentamiento de las provincias con Buenos Aires y pone final a todo eso, ¿no? A la crisis, alía a Buenos Aires otra vez con las provincias y firma la paz con Brasil. Entonces, el momento de su apogeo, cuando se dan cuenta que no tienen manera de derrotarlo en las elecciones, es cuando definen entonces romper el sistema electoral y asesinarlo, ¿no? Pensaba qué poca información que hay de la juventud, digamos, de la infancia y la adolescencia sobre Dorrego. Sí. ¿Cómo investiga un historiador de tu calibre, ¿no? ¿Cómo cubre esos espacios? Sería la pregunta. Es muy complicado. Hay una ventaja con un personaje, estos personajes de la élite porteña. Yo siempre trabajé sobre historia popular, donde uno tiene fragmentitos de las vidas de personas, yo siempre digo que no tienen nombre de calle. De golpe Dorrego es un personaje que sí las tiene y además que escribía, donde uno puede rastrearlo, y para mí fue apasionante pasarme a otro registro en el sentido de poder reconstruir. Pero es muy difícil, sobre todo el tema de la vida privada, el tema de la parte más afectiva, digamos, todo lo que no es la vida política, es muy difícil de reconstruir. Y la infancia ni hablar. Uno va consiguiendo en realidad muchas veces por aproximación, ¿no? Encuentra el boletín de la escuela, lee cómo era la escuela en esa época y se imagina a Dorrego como uno de esos niños que son descritos en otro tipo de descripciones, valga la redundancia, es decir, los historiadores siempre buscamos por aproximación cuando no tenemos un documento fehaciente que nos hable de algo, ¿no? Hay etapas de su vida que son donde él es protagonista, entonces hay mucha gente que habla sobre él que habla sobre él, etc. Y hay momentos en que parece desaparecer, como en el exilio, ¿no? Es decir, 3 años en los cuales, ¿dónde está? O sea, uno tiene indicios nada más, ¿no? Y uno intenta, digamos, justamente ir cruzando indicios y usar muchos tipos de documentos diferentes. Eso es lo que te permite generar un mapa en el cual aprendes una parte de la vida. Las cartas darían cuenta de que amaba a sus hijas, por ejemplo. Sí, profundamente. ¿Y cómo era la relación con su mujer? No sabemos. Difícil de saber, sí, porque ¿qué pasaba? En el lugar subordinado que tenían las mujeres en esa época, estas mujeres aparecen en primer plano cuando sus maridos no están. Entonces, ¿cuándo aparece ella en acción? Cuando él está exiliado, pidiendo por él, cuando lo matan, ¿no? Es decir, en esos momentos uno la ve salir a la escena pública, ¿no? Pero como no conseguí de él cartas privadas, que de otros personajes hay, ¿no? Lamentablemente de él no pude encontrarlas, uno busca. Sí, y no hay. Además Dorrego es un hombre muy de, como decías vos, ¿no? Muy de acción, es decir, si uno trabaja sobre Sarmiento, sobre Alberdi, sobre Gutiérrez, no sé, que son grandes escritores también, tienen mucho material. Estos personajes que en realidad son más del hacer, digamos, es mucho más difícil encontrar qué pensaban sobre temas que no tengan que ver con lo puntual. A veces algunas cartas permiten entender algunas cosas, pero es poquito lo que hay. Hay 2 tomos que toda la vida he leído, que son las memorias del general Paz, que me parece que era un gran escritor, ¿no? También el general Paz. Sí. La pregunta es, ¿por qué Paz no lo quería a Dorrego? ¿Qué es lo que se dirimía allí? Sí. Y bueno, es que Paz es uno de los grandes personajes del unitarismo, ¿no? Es decir, unitarismo del interior, cordobés. Pero Rosas lo respetaba. Fíjate que Rosas lo manda a Luján, sí, que lo podría haber matado. Lo podría haber matado. Sí, no, es que todos lo respetaban porque además era un militar excelente, un gran estratega. Y lo interesante es que ellos fueron amigos de jóvenes, ¿no? Porque en el ejército, ese ejército que peleó la guerra de independencia en el norte, se fue formando una especie de primera cofradía de oficiales de distintas provincias, ¿no? Dorrego porteño, Paz cordobés, La Madrid tucumano, etcétera, que fueron todos amigos, compadres, muy cercanos. La guerra es algo que une mucho a la gente que está en un mismo bando, pero después terminaron todos políticamente separados. Entonces, uno lee en las memorias del general Paz lo que dice de Dorrego y se nota el afecto que se tenían de chicos y el odio que va a tenerle más adelante. Si bien es Lavalle el que lo mata, Paz es parte de esa conspiración también, ¿no? Cuando dice vida y muerte un líder popular, ¿no? Probablemente la muerte, tal como me parece que lo planteas vos también,
se produce porque es un líder popular, porque llega a ser un líder popular. Porque, pues fíjate que cuando él pelea en las batallas, en una de las batallas tiene una herida en el cuello. Sí. Todo lo que sé lo digo por tu Sí. libro, ¿eh? Tiene una herida en el cuello, Créeme. camina torcido. Sí. Sin Tiene la embargo, cabeza torcida, ¿eh? exactamente, lo que no se soporta, me parece a mí, ahora esto lo digo yo, es que sea un líder popular. Sí, yo creo esa es un poco Ahí también está la actualidad, ¿no?, de Dorrego. Fíjate que los líderes populares siempre crean molestias, siempre. Totalmente. Y se busca desprestigiarlos, atacarlos, destruirlos y matarlos, si es necesario. Sí, efectivamente ahí hay una cosa que uno puede después rastrear en la historia más hacia adelante, ¿no? Más allá de los cambios que hay. Efectivamente, Dorrego es alguien que nunca fue querido por su propia clase, digamos, ¿no? Es decir, él quería ser un líder de Buenos Aires que pudiera ser respetado por sus pares y siempre lo veían como un loco, como alguien un poco no confiable porque era muy aventurero, porque era insubordinado. Entonces, nunca logró ser reconocido como uno de sus propios y eso lo lleva también a convertirse en un líder popular, es decir, a buscar un capital político por afuera de su propio grupo, pero al hacerlo también, ¿qué hace? Incorpora elementos de los reclamos populares, ¿no? Es decir, que cuando él es diputado, cuando es gobernador, claramente hace leyes que favorecen a los de más abajo y eso le da una popularidad tal que sus enemigos descubren que una vez que llega al gobierno, eso le da una solidez que hace imposible vencerlo. Y de ahí la muerte, ¿no? Qué bueno hablar de Dorrego en la televisión pública. Te felicito, ¿eh? No, de verdad muchas te gracias. felicito. Gracias por la invitación. Gabriel Di Meglio, no deje de leer este libro. El tema, cuando me dicen que a todos les digo que lean el libro, que vayan al teatro, es que solo invitamos a aquello que nos interesa mucho. Lo que no nos interesa de ninguna manera pasa por el programa, ese es el punto. Así que Manuel Dorrego, Vida y muerte de un líder popular. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.